común, ustedes ya la saben, al posoperatorio inmediato, al PO1, al PO2, al PO3, etcétera, cuáles se presentan de acuerdo a la cronología, ¿no? Si uno dice es un posoperatorio inmediato, probablemente sea una fiebre producto de una transfusión, ¿ok? Lo más frecuente, pero también puede ser que el paciente haya tenido una infección previa en el preoperatorio que pasó desapercibida. ¿Okay? Al PO1, uno empieza a sospechar entre las 24 y 48 horas que el paciente está haciendo un compromiso respiratorio y que viene a ser las atelectasias. ¿Ok? Al PO3, lo clásico es ver pacientes que han sido operados, pacientes que durante una cirugía grande o una cirugía mayor se le coloca una sonda Foley, no se le hace de la manera correcta, no está de manera aséptica, entonces el paciente desarrolla una infección de tracto urinario. Eso es al PO3. Entre el PO4 y PO5, la complicación más frecuente es la infección del hilo operatorio. ¿Okay? Y otras complicaciones que pueden haber en el paciente quirúrgico ya se han descrito, pero no había una clasificación estandarizada. No había una clasificación estandarizada hasta el 2004 que hubo un estudio y hubo una nueva clasificación de estas complicaciones y es la que vamos a presentar. Luego de esa ya nos han presentado otras publicaciones. ¿Okay? Entonces vamos a definir primero qué es una complicación posoperatoria. ¿Okay? Primero, que acerca de los artículos que hemos revisado, no existe una definición única, no existe un consenso acerca de cuál es la definición de complicaciones y cuál es la estratificación por riesgos de estas complicaciones. Pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas, no existe tal clasificación, no existe una uniformidad de criterios, ¿ok? Y entonces, como no existe esta uniformidad de criterios, ha sido imposible comparar estudios para reducir la posibilidad de complicaciones y dar el tratamiento. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo mejorar nuestra práctica quirúrgica? Tenemos ahí distintas clasificaciones, observamos esa clasificación y ese concepto que se dio en el 2007, ¿ok? Decía que complicación posoperatoria viene a ser cualquier resultado indeseable de la cirugía. Un concepto muy amplio que puede abarcar infecciones de herida operatorias, hasta cosas más leves, hasta la muerte del paciente, ¿verdad? Un resultado indeseable. Otras definiciones más antiguas que tenemos decía, BIN, ¿qué decía BIN? Cada evento no deseado que ocurre en el tratamiento de la enfermedad de un paciente quirúrgico. ¿Okay? Muere una clasificación general todavía, ¿ok? Y Chapman, ¿qué decía? En la historia de las complicaciones quirúrgicas que presentó en el 2007, él decía, es algo fuera de la norma, producto de factores extraños e inesperados, ¿ok? Pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, observamos que las clasificaciones son diversas. No existe una definición clara y consistente de la complicación quirúrgica dentro de la literatura hasta la actualidad. ¿Okay? Hasta la actualidad. Se han revisado artículos en el PubMed en el cual, buscando con las palabras clave, surgical complication, no ha habido muchos estudios en los cuales comparen y estratifiquen, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tiene una complicación postquirúrgica, ¿ok? Vemos que es un paciente que tiene una bolsa de laparostomía se llama, o una bolsa de Bogotá. Es un paciente que de seguro está en la UCI porque podemos ver está con intubación, en un mal estado general, ¿ok? Y observemos, esta es otra complicación, la famosa dehiscencia de anastomosis. Dehiscencia de anastomosis. Anastomosis viene a ser la unión entre dos estructuras, que puede ser, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo, unión del colon con el recto por vía quirúrgica, unión del ilion con el esófago en algunas operaciones esofágicas, la unión que se hace mediante suturas, ya sean manuales, como podemos ver acá,
a través de hilos, o pueden ser mecánicas a través de las grapadoras que existen actualmente y que ahorran mucho tiempo quirúrgico y que principalmente están en los grandes hospitales. Entonces, ¿qué es una complicación? Vamos a una definición del 2008, que decía Sokol. Es cualquier efecto no deseado, no intencional y relacionado a una cirugía, y que va a afectar al paciente y que no ocurre si la cirugía va tan bien como uno podría pensar, como uno podría razonablemente esperar. ¿Okay? Entonces, ya en el 92 hablaban de las complicaciones y daban conceptos generales. Decían, es un resultado negativo de una operación, es una falla en la cura de la cirugía, es una complicación como un término general y es una secuela de la cirugía. ¿Okay? Otra definición, ¿qué es una complicación? Cualquier desviación del curso postoperatorio normal. Entonces, existe otra interrogante acá, ¿qué es un curso postoperatorio normal? ¿No? Puede ser un término subjetivo y puede variar de un médico a otro, de un cirujano a otro y probablemente de un hospital a otro y de una ciudad a otra y de un país a otro. Entonces es un término muy subjetivo. ¿Ok? En el 2004, ¿qué decía Dindo? Dindo decía en la clasificación de las complicaciones quirúrgicas que es cualquier desvío del curso postoperatorio ideal. Así la pone. Así la define. ¿Ok? Tenemos también en el 2004, tenemos la clasificación, en el mismo artículo, Dindo dice, secuela posterior a cirugía que es inherente al procedimiento. Y ya no le llamaba una desviación también, sino que decía que es una secuela del procedimiento quirúrgico. Falla en la cura. ¿A qué se refería con decir falla en la cura? A no haber obtenido el propósito original de la cirugía. Todo es de Dindo en el 2004. ¿Ok? Entonces, Dindo es el autor que ha recopilado más de 6.000 pacientes y ha hecho estudios y ha tratado y ha intentado estratificar las complicaciones postoperatorias. Y lo hace en base a ¿qué? En base a un enfoque de la perspectiva médica, de las consecuencias terapéuticas de la complicación, ¿ok? De los estudios retrospectivos que han habido documentados anteriormente y no da una visión de costos, sino da una visión terapéutica, ¿ok? Como vamos a ver. ¿En qué se basa? Él dice, hay que ver si un paciente que se complica en el postoperatorio requiere de UCI. ¿Requiere de UCI? ¿No requiere de UCI? Se pregunta Dindo. Otro punto, si involucra al sistema nervioso central. Está confuso, está soporoso, está inconsciente, no lo está. Entonces, lo considera en su enfoque. Pero él no toma en cuenta algo muy importante, que es la estancia hospitalaria, ¿no? No lo considera un criterio para su clasificación en este artículo que presenta. Y otro ve las consecuencias a largo plazo con un sufijo, el sufijo D, como vamos a ver más adelante. Él lo divide en 4 grados, incluso en 5, y dice, grado 1 es cualquier desviación, ¿ok? Cualquier desviación del curso normal postoperatorio. Ojo, este es la clave para saber si es de tipo 1. Sin necesidad de tratamiento farmacológico, sin necesidad de tratamiento quirúrgico, endoscópico o una intervención radiológica. ¿Ok? Acá tenemos en el tipo 1, tenemos las heridas abiertas y que se tratan en la misma cama del paciente, ¿no? Permite el uso de analgésicos, antieméticos, antipiréticos, electrolíticos, diuréticos y fisioterapia. Otro tipo de complicaciones dentro del grado 1 tenemos a la atelectasia, heridas abiertas que se tratan en la misma cama del paciente, tenemos diarreas no infecciosas y también se considera acá la confusión transitoria que no requiere terapia. Estos son un grupo de pacientes ancianos generalmente y que tienen un efecto postquirúrgico residual producto del analgésico. ¿Okay? El grupo 2. ¿Qué es el grupo 2 o grado 2? Son aquellos pacientes en los cuales ya requiere una intervención
de tipo tratamiento farmacológico, de nutrición parenteral total o soporte transfusional. O, por ejemplo, la infección urinaria. Si es una infección urinaria, hay que darles antibióticos. Si es una neumonía intrahospitalaria, también hay que darles antibióticos. Si es una diarrea infecciosa, también hay que darle un antibiótico. Y si es que es un accidente isquémico transitorio, ya va a requerir un tratamiento también de tipo farmacológico, probablemente con antiagregantes o anticoagulantes. Grado 3. La grado 3 son aquel grupo de pacientes que presentan complicaciones postoperatorias en los cuales que para intentar solucionar requieren una intervención quirúrgica o una intervención endoscópica o radiológica. El tipo 3 se divide en dos subtipos, el tipo 3A y el tipo 3B. En el tipo 3A son aquellos que requieren cualquier tipo de intervención mencionada en este ítem, ¿ok? Pero que no requiere anestesia general. Y en el tipo 3B va a requerir anestesia general. Por ejemplo, un drenaje de un bilioma, un paciente postoperado de OLELA, colecistectomía laparoscópica, en el postoperatorio 2-3, presenta un abdomen algo distendido, se le dejó un drenaje en la operación y ese drenaje está saliendo algo bilioso, ¿ok? Accidentalmente el dren, bueno, se obstruye o se ha salido de la cavidad, ¿ok? Y entonces uno tiene que drenar ese líquido que queda dentro del abdomen, esa bilis. Y lo puede hacer de manera quirúrgica, es decir, reoperar al paciente, o lo puede hacer de manera percutánea, ¿ok? De manera percutánea existe el servicio de radiología intervencionista en el cual ellos, a través de unas sondas especiales, de unos catéteres especiales, ingresan hacia la cavidad, aspiran ese contenido e incluso hacen lavado, ¿ok? Ya requirió una intervención radiológica, es de tipo 3, ¿ok? Estenosis uretrales que requieren un stent, generalmente quirúrgico, cierre de herida dehiscente no infectada. Son heridas que van a sala de operaciones para hacer limpiezas quirúrgicas o afronte de estas heridas. Dehiscencia de anastomosis, lo que hemos mencionado. Toda dehiscencia de anastomosis requiere la laparotomía y es una emergencia en un paciente que ha sido posoperado. La tipo 4 son complicaciones que amenazan ya la vida y requiere de cuidados intermedios o intensivos. Acá también, igual que la 3, tenemos la 4A y la 4B. La 4A en la cual hay disfunción de un órgano, disfunción de órgano único, y en la 4B en la cual hay disfunción multiorgánica. Ejemplos de grado 4, tenemos pancreatitis agudas y severas. Por ejemplo, en pacientes que son operados de gastrectomías totales y en la cual requiere una liberación y abordaje a través del hiato de Winslow y tener un contacto con la cápsula pancreática, pueden llegar a ser pancreatitis necrotizante, ¿ya? O pancreatitis aguda severa, lo cual ya hace a un paciente que requiera cuidados intensivos. Recuerden que en una de las clases que hemos dado, la pancreatitis se divide en leve, moderadamente severa y en severa, de acuerdo a la guía de Tokio del 2015, que es la última actualización de pancreatitis, ¿ok? Y las pancreatitis severas se deberían manejar en la UCI, siempre en la UCI, ¿ok? Otro tipo de complicaciones tenemos falla renal que requiere diálisis, ¿ok? Falla pulmonar que requiere intubación y hemorragia cerebral. ¿Ok? Acá tenemos los grados, grado 1, grado 2, como mencionaba, grado 3, subtipo A, subtipo B, grado 4, subtipo A, subtipo B, y el grado 5, Dindo considera que es la muerte. ¿Ok? El subtipo o el sufijo D que habíamos mencionado al inicio, si es un paciente que va a persistir con una complicación en el momento del alta. Puede variar de patología, puede ir desde una insuficiencia cardíaca, puede ir desde una disnea leve a moderada
posterior a un procedimiento o una intervención quirúrgica tipo neumonectomía o una incontinencia fecal post-drenaje de absceso residual. Por ejemplo, hay pacientes que tienen abscesos perianales, ¿ok? Que se les drena el absceso, hacen una fístula compleja, se les opera la fístula compleja, durante la operación está muy difícil el acceso y se lesiona los esfínteres. Entonces nos está dejando una incontinencia fecal. El paciente no se va a quedar en el hospital de por vida, se tiene que ir a la casa, ¿no? Y según Dindo le llama una clasificación tipo 3B, subtipo sufijo D, ¿ok? Disfonía en la cirugía de tiroides también, insuficiencia renal luego del fallo multiorgánico, ¿ok? Esa es la clasificación de Dindo que presenta en el 2004. Estos son la tasa total de complicaciones que presentó en su grupo, 16.4%, y tenemos acá, según el subtipo, tenemos el porcentaje de prevalencia. ¿Ok? Bueno, esta es una presentación acerca de la instancia hospitalaria, de acuerdo al grado de complicaciones. Obviamente, cuando el grado es mayor, el grado de complicación es mayor, la estancia hospitalaria es mayor, ¿no? Excepto en el grado 5, que vendría a ser la muerte, ¿no? Bueno, eso todo ha sido todo por hoy. Ha sido un tema corto. A ver, chicos, ¿algún comentario, a ver, del video? ¿Se puede ver las diapositivas? Sí, doctor. A ver, ¿están avanzando? Sí. Ya. Ok. Entonces, miren, como mencionaba en el video, han tratado de hacer una diversa, o sea, estudios para poder clasificar las complicaciones postoperatorias, pero a veces poder ponerlas en un solo grupo es medio complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, los que operan neurocirugía, las complicaciones no van a ser iguales a los que operan, por ejemplo, cirugía cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, las complicaciones de un paciente que se opera de varices es totalmente diferente a un paciente que se puede operar por rinoplastia. De repente pueden existir algunas complicaciones que sean comunes en algunas cirugías, pero en otras las complicaciones se van a deber de acuerdo a la especialidad, ¿no? O a la patología que se está tratando. Entonces, por eso es que todavía no existe un consenso, ¿no? Real en cuanto a las clasificaciones, ¿no? Pero la clasificación que propone Dindo es una clasificación, pues, ¿no? En cuanto a, lo hace un poco más general, pues, ¿no? La primera, en la que no engloba ningún tipo de tratamiento, que pueden ser complicaciones mínimas. La segunda, que ya requiere algún tipo de tratamiento medicamentoso para tratar las complicaciones propiamente dichas. La tercera, que ya requiere ya de repente algún manejo quirúrgico o intervencionismo, alguno de esos detalles, para poder tratar la complicación. Y en la cuarta, que de repente ya requiere un manejo en una unidad de cuidados intensivos por el riesgo de muerte o de falla multiorgánica que tiene este paciente. Entonces es una clasificación bastante general que de repente puede incluir a todas las especialidades, ¿no? Pero que más que todo el enfoque lo hace en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta acerca del video, a ver, para poder empezar con la clase, o alguna duda o comentario, muchachos.
Doctor, buenas tardes. Disculpe, quisiera saber cómo podríamos diferenciar o en qué consiste el concepto de posoperatorio inmediato e inmediato. Ya. El posoperatorio inmediato del mediato. Sí, doctor. Ya, el posoperatorio inmediato abarca las primeras 24 horas del paciente. Y el mediato ya después de las 24 horas. O sea, estamos hablando del primer día, las primeras 24 horas es el posoperatorio inmediato. Algunos lo consideran hasta 18 horas porque en ese periodo de las primeras 12 horas que el paciente está en el posoperatorio, puede presentar alguna complicación que esté relacionada directamente a la actividad que nosotros hemos realizado en la operación, ¿no? En cambio, pasado las 24 horas, ya se considera inmediato y las complicaciones no se van a deber directamente al acto quirúrgico, sino se van a deber de repente a algún tema secundario que puede ser, por ejemplo, una telectasia, de repente problemas de retención urinaria, ¿no? O sea, que no tengan que ver directamente con el acto quirúrgico. No sé si se entiende. Sí, doctor. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. Entonces, miren, como ustedes han escuchado también cuáles son las clasificaciones. Han escuchado las clasificaciones o los conceptos que mencionan sobre complicaciones. Entonces, dice, el cirujano puede hacer mucho para influir en el resultado postoperatorio. Uno, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser las complicaciones que de repente nos competen a nosotros, ¿no? Aprender a tratar los tejidos con delicadeza, respetando los planos tisulares, evitar la tentación de arriesgar o de aceptar un procedimiento poco adecuado o que nosotros no hayamos realizado en algún momento, y el uso juicioso de antibióticos y otra medicación. Entonces nosotros también estamos inmersos en todo este tratamiento que se le da. Dentro de las principales complicaciones vamos a ver las complicaciones de pared, que ustedes las han visto, sino que de repente no las están clasificando o dándole el nombre correctamente. ¿Un seroma es una infección de herida operatoria? A ver, chicos. A ver, muchachos, a ver. Sí, doctor. No es una ISO. El seroma, el hematoma no son ISOs, ¿eh? No son ISOs. El seroma, como van a ver ustedes ahorita, este es un seroma, ¿no? Es la acumulación de grasa líquida, suero y líquido linfático debajo de una incisión, ¿no? El cuadro clínico está caracterizado porque hay una tumefacción, o sea, se pone un poco dura esa zona. Hay un dolor que está localizado, sobre todo a la presión. Y lo que se hace es ahí aperturar un punto, se realiza el drenaje de este líquido y, lógicamente, bajan todas las molestias, ¿no? Sino que el tema de la grasita es porque como no tiene mucha irrigación, a veces su cicatrización se hace un poco más lenta y esto hace que si es una herida mucho más amplia o es una zona donde hay bastante tejido celular subcutáneo, esta grasa se pasa a convertirse en líquido o también la linfa y esto pues a veces no se absorbe con facilidad y esto va provocando dolor en esa zona donde se ha hecho la operación. ¿Ya? Pero esto no requiere manejo ni analgésicos, ¿ah? Basta que se realice el drenaje, la limpieza a diaria de esta zona y es suficiente, ¿no? El hematoma. Esto generalmente se hace por una hemostasia inadecuada o de repente que el paciente tenga algún trastorno de coagulación que nosotros no hayamos controlado en su momento. ¿Ya? Entonces, es la acumulación anormal de sangre, habitualmente la capa subcutánea de una incisión reciente, ¿ya? Entonces, esto por lo general se absorbe solo. En algunos casos tenemos que hacer un pequeño corte para poder drenar los coágulos cuando ya empiezan a abscedarse. Esto sí podría causar una infección
conforme pasan los días, ¿no? Pero de inicio no es considerado como una infección del sitio operatorio, ¿verdad? Dehiscencia de la herida. ¿Qué es una dehiscencia? Acá estamos viendo que es la separación de las capas faciales al comienzo del periodo postoperatorio. O sea, en el inicio nomás hay una separación de estas capas. Entonces, lo que provoca la apertura, y no solamente es de la piel, sino también puede ser de la poneurosis, ¿no? Del peritoneo. Entonces, esto puede deberse a muchos factores, ¿no? Uno, nuestro error técnico, de repente hemos hecho la sutura demasiado tensa, una infección intraabdominal que nosotros no hayamos controlado adecuadamente, malnutrición del paciente, edad avanzada, uso crónico de corticoides, complicaciones de la misma herida, enfermedad subyacente, de repente tiene un problema de cáncer avanzado, aumento de la presión intraabdominal. Entonces son unos factores que pueden condicionar a este tema que es la dehiscencia de la herida operatoria. La evisceración. La evisceración sí es una emergencia quirúrgica porque se abren todos los planos y lo que va a salir es el contenido abdominal, ¿no? O sea, el epiplon, los intestinos se van a poder observar. Entonces, ese paciente tiene que entrar a sala para poder hacer un lavado y nuevamente el cierre de todas las capas, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer, ¿no? El tratamiento de esta dehiscencia es en quirófano. Por eso dice, ¿no? El tratamiento de la infección tiene una importancia fundamental antes de intentar el cierre. Y no es aconsejable el cierre de la fascia a tensión, porque esto con el tiempo pues aumenta un poco la presión y esto se va a abrir sí o sí. Y no va a haber una buena... O sea, el afrontamiento de los tejidos no se va a dar y el paciente puede cursar posteriormente con una... Primero, la dehiscencia, ¿no? De la herida operatoria, la evisceración y de manera crónica con una eventración, ¿no? Y esto sí es una infección de herida operatoria. La salida así como leche condensada, ¿no? Entonces, estas infecciones se clasifican en una isosuperficial, profunda y espacio órgano o espacio visceral. Ya la superficial que solamente afecta la parte de la piel y la grasita, que es el tejido celular subcutáneo. La profunda que compromete ya la fascia y el músculo. Y el espacio órgano que ya compromete la cavidad abdominal. En este caso estaríamos hablando pues, de abscesos residuales, ¿no? Aquí tenemos los lugares que corresponde a las ISOs. La superficial, como decíamos, piel y grasita cerebro subcutáneo. La profunda, que ya compromete tejidos blandos. Y espacio órgano, que ya compromete la propia cavidad intraabdominal, ¿no? Ahora, nosotros tenemos algunos gérmenes, de acuerdo al área anatómica que nosotros podamos explorar o vamos a realizar el procedimiento. Y, bueno, dependiendo, pues, no del lugar, hay algunos gérmenes que son los que son más propensos, a los cuales tenemos que dar el tratamiento dirigido de acuerdo a la ubicación de estos. Ahora, hay algunos factores que son, así como hablábamos también del cirujano, también al paciente, ¿no? Un paciente, por ejemplo, de más de 65 años, factor de riesgo. Obesidad y desnutrición, factores de riesgo. Pacientes con diabetes tipo 1 o 2 no controlada, estamos hablando con no controlada, también. Pacientes con ictericia, alcoholismo y cirrosis también tienen alto riesgo de producir estas complicaciones. Neoplasias, el 25% de probabilidad. La anemia también en pacientes con anemia o los politraumatismos también tienen riesgo a que se produzcan ese tipo de complicaciones. Y pacientes con quemaduras extensas, ¿no? Ahora, los inherentes a la operación que corresponde al quirófano, que tiene que estar adecuadamente descontaminado. La duración de la cirugía, mientras más tiempo, mayor el riesgo de contaminación. La cantidad de personas que se movilizan en el quirófano también es importante. El que sea una cirugía de urgencia también. El tipo de anestesia también y la patología a operar. Pues no es lo mismo operar, por ejemplo, una hernia que es limpia, a operar una peritonitis, un absceso perianal, entonces que son áreas contaminadas, que también el riesgo de infecciones son bastante altos. El otro que es inherente a la hospitalización, que es, ¿no?, la estadía pre- y postoperatoria prolongada. Salas con elevado número de pacientes, ¿no? O sea, que en una misma habitación existen 4 o 5 pacientes, ¿no? O de repente sea más. También el elevado número de visitas también es otro factor. La falta de aislamiento de enfermos infecciosos, o a veces no se dan cuenta en el momento, y pueden estar colocando a un paciente que
pueda contaminar al resto, y una vez que se den cuenta, pues ya se produjo la infección, ¿no? La falta de asepsia y antisepsia al realizar las curaciones, que también es otro tema importante. La hipotermia también es un factor de riesgo. La hipotermia, dice, a 35 grados altera la coagulación y la función plaquetaria, o sea, es decir, que el paciente puede tener un riesgo de sangrado. El gasto cardíaco disminuye la frecuencia cardíaca y se puede producir algún tipo de arritmia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la fiebre postoperatoria, en forma general, hablamos de la fiebre de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto día, ¿no? ¿Cuál es la que a mí más me preocuparía? A ver. ¿Cuál de las fiebres, chicos? Si yo opero un paciente y me hace fiebre al día siguiente, ¿me preocupa o no? A ver, muchachos, a ver. Doctor, preocuparía más la fiebre que se presenta tardíamente, ¿Por qué? porque si es que la fiebre se presenta, digamos, a las 48-72 horas, puede ser también la reacción propia del organismo frente al acto quirúrgico, doctor. No tanto así, pero sino que son reacciones que no están relacionadas directamente con la operación. Por ejemplo, la fiebre de primer día generalmente corresponde a una telectasia. Y eso es porque el paciente a veces no quiere ventilar bien, acumula un poco de secreciones. La del segundo día generalmente son por infecciones urinarias. La del tercer día generalmente es por flebitis. Recién la del cuarto o quinto día nos estaría hablando ya, por ejemplo, de infección del sitio operatorio, nos estaría hablando ya de un absceso residual. Si has hecho una anastomosis, si hay un dolor y hay un dolor bastante localizado en el abdomen, estamos hablando de una dehiscencia de anastomosis que se produce generalmente al quinto día. Entonces, la fiebre que más me preocupa a mí es la que va en el cuarto o quinto día, no las de los primeros 3 días, porque esas no están relacionadas directamente al acto quirúrgico. ¿Ya? Claro, tampoco voy a pasarlo por alto, no tengo que buscar cuál es el foco, pero son las que no son tan alarmantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el estudio de las 5 W, ¿no? Wing, estado los pulmones, Wong, la herida, Whiter, las vías urinarias, White, las vías digestivas, y Wonder, los medicamentos. Hay algunos medicamentos que también causan fiebre. Entonces, complicaciones respiratorias, esto se produce porque hay una disminución de la capacidad residual funcional, ¿ya? Se produce una ira de tipo 1 o hipóxica cuando hay un incremento anormal de los gases a nivel alveolar. Hay una presión parcial de oxígeno baja y la presión parcial de CO2 está normal. El paciente no quiere ventilar adecuadamente, el paciente no quiere hacer una buena aspiración, no quiere insuflar bien los pulmones por temor al dolor o a que se le abra la herida, y esto ocasiona pues una disminución de la presión parcial de oxígeno. En la 1 y la tipo 2 puede haber una hipercapnia o la presión parcial de oxígeno baja y la de CO2 si se encuentra elevada. ¿Ya? Después también se pueden presentar las neumonías. Acá tenemos que tener cuidado, por ejemplo, puede presentarse como febrícula, malestar, disminución de los sonidos respiratorios en bases pulmonares. Por eso siempre es importante cuando un paciente evaluar la parte respiratoria, no solamente la parte que hemos operado, que es el abdomen. Después también tenemos que ver si está fiebre elevada y confusión mental, y también tenemos que ver si el paciente moviliza o no secreciones, ¿no? Lógicamente un hemograma para ver leucocitosis y una radiografía de tórax para ver si existe algún tipo de infiltrado. El resultado de una anestesia, de una incisión abdominal y del uso de narcóticos en el postoperatorio, dice, los alvéolos de la periferia se colapsan y puede producirse un cortocircuito pulmonar. Y esto, lógicamente, va a ocasionar pues, una disminución de la función respiratoria, ¿no? El otro tema, que son las neumonitis por aspiración, esto puede darse en la inducción cuando el paciente no ha cumplido las 6 horas de ayuno que corresponden. El paciente pierde el control de la capacidad para limpiar la vía respiratoria y el contenido abdominal puede pasar a la vía aérea, y como este contenido es altamente ácido, va a lesionar los alvéolos. Entonces el paciente, si es una emergencia, el paciente ha comido una sonda nasogástrica, también pacientes con ictus reciente o debilidad que dificulta la maniobra de tragar y de limpieza de la vía respiratoria,
y también si se le da una dosis alta de narcóticos, también el paciente pierde un poco este reflejo. Y el paciente que está pues convulsionado, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes para evitar las neumonitis por aspiración. Recuerden que estas neumonitis, como tienen un pH bastante bajo, el contenido del abdomen, son altamente mortales, ¿ya? Entrada del pulmón, entrada en el pulmón del contenido gástrico con un pH muy bajo. Dice, cuanto menor sea el pH, mayor será la lesión. Se produce un despegamiento del epitelio, una entrada de líquido, atelectasia y una hemorragia, ¿no? Entonces, y esto es causado generalmente por un problema, más que todo de mal manejo, ¿no? Porque no haber cumplido con un ayuno adecuado o no haber evaluado adecuadamente al paciente y no colocarle una zona nasogástrica, que es bastante sencilla, ¿no? De colocar. La embolia pulmonar, los factores de riesgo para la embolia son pacientes que han tenido un antecedente de embolia, intervenciones quirúrgicas prolongadas, lesiones traumáticas, neoplasias malignas, inmovilizaciones, las parálisis, la enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad de edad y las anomalías congénitas de coagulación, ¿no? Son los que pueden ocasionar una embolia pulmonar, que también es altamente mortal, ¿eh? El cuadro clínico generalmente de una embolia es la disnea, hay un dolor torácico bastante pleurítico, hay aprensión y tos, síncope y hemoptisis, taquimia y taquicardia, ¿no? Y los exámenes, generalmente la gasometría arterial, un EKG y una radiografía de tórax, ¿no? El otro aspecto que también tenemos que tener bastante cuidado es el manejo de la hipertensión postoperatoria. Pacientes con crisis hipertensiva tenemos que nosotros bajarlo a la presión antes de que el paciente ingrese a sala de operaciones. Nosotros no podemos ingresar a sala de operaciones con niveles de presión bastante altas, ¿no? Porque esto ocasiona muchas complicaciones durante la operación y en el postoperatorio. Entonces, y ahora tenemos que ver, pues, ¿no? Si es a causa de qué la presión, entonces igual tener bastante cuidado en el intraoperatorio y en el postoperatorio, ¿no? En el postoperatorio, lo más importante es manejo del dolor para evitar aumento de esta presión arterial, ¿no? Y evitar la sobrecarga de líquidos en los pacientes, pues, ¿no? Que tienen antecedentes de hipertensión. El otro tema es la isquemia e infarto perioperatorio. Es un dolor torácico que se irradia a la mandíbula y al brazo izquierdo. El tratamiento generalmente es administración de oxígeno a flujo alto, administración inmediata de beta bloqueantes y la aspirina, así como la heparinización sistémica del paciente. Esto generalmente se produce por problemas de trombos, pues, ¿no? Porque ocluyen algún vasito importante. La retención urinaria, que es otro tema que también es una complicación postoperatoria inmediata, que es la imposibilidad para evacuar la vejiga. Hay un malestar continuo y sordo en hipogastrio, dolor intenso. Acá lo único que se hace es el sondaje vesical si el paciente es incapaz de orinar a las 6 a 7 horas siguientes a la operación. Una sonda evacuante y se acabó el problema. Pero tenemos que evaluar adecuadamente, pues, ¿no? Que no sea otra cosa el dolor en esa zona. La insuficiencia renal aguda generalmente se produce, pues, cuando el paciente ha tenido un tiempo operatorio bastante prolongado, no había un adecuado manejo de los volúmenes, un balance hídrico adecuado, o de repente el paciente ha sufrido alguna hemorragia durante el acto quirúrgico y no se han hecho las reposiciones adecuadas, entonces el paciente, el riñoncito sufre, pues, ¿no? El aporte de líquidos. Entonces, cuando hablamos es la reducción súbita del flujo de salida renal que provoca acumulación de residuos nitrogenados en el organismo, ¿no? Hablamos de oliguria cuando es menos de 480 en un día. El volumen de orina diario debe ser superior a 2 litros con un volumen elevado de orina isotenílica, ¿no? Para la insuficiencia renal, como les hablaba, ¿no? Causas prerrenales, generalmente es la hemorragia, hipovolemia, insuficiencia cardíaca y el paciente deshidratado. La renal son por toxinas, medicamentos o neuropatía por pigmento, y la porrenal generalmente es por ligadura de uréter, disfunción vesical o una obstrucción ureteral durante el acto quirúrgico, ¿no? Que también hay que tener bastante cuidado.
El hilio y la obstrucción, bueno, ese es un tema que se presenta bastante, sobre todo en cirugías intraabdominales, en el que los pacientes con hilio o obstrucción del intestino delgado no expulsan gases ni reanudan los movimientos intestinales en el postoperatorio, o comienzan a tener una actividad intestinal en el plazo normal y luego presenta una interrupción de esta actividad, ¿no? Esto se produce generalmente, la primera etapa es por la manipulación, ¿no? De estos elementos. Entonces, lo que se hace al paciente es que el paciente deambule, se estimula la vía oral con líquidos, se va dando progresivamente, hasta escuchar los ruidos intestinales. Recordemos que hay una mnemotecnia que menciona que este hilio postoperatorio se resuelve en el estómago el primer día, asas delgadas, segundo día, y asa gruesa, tercer día, ¿no? Es la regla del 1, 2, 3. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que si un paciente no hace deposición los 3 primeros días, estamos dentro de lo esperado, porque el hilio del colon se resuelve a partir del tercer día, ¿no? Entonces, estamos todavía en el tiempo adecuado. No alarmarnos, pero siempre estar observando al paciente, pues, ¿no? Para ver si no hay otra complicación asociada. Ya, entonces, esto es parte de lo que son las complicaciones postoperatorias. Si tuvieran alguna pregunta, muchachos, a ver. ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas, chicos? A ver, ¿están ahí otros compañeros o no? Ok, ya. Ya, pues, entonces, si no hay mayor cosa, entonces damos por concluida la clase. Y ahorita voy a compartir con la delegada, le voy a compartir toda la información para Sí, que ustedes doctor. también puedan